llegó el día. Sí. Esto es una inconstitucionalidad. Estamos seguros de eso, estamos seguros de poder demostrar que todos los trabajadores tienen que ganar su 15% de utilidades y no tienen por qué ser discriminados desde ningún punto de vista. Creo que hoy lo vamos a dejar claro ante la comisión. Esperemos que esto pase rápido, que se tome el segundo debate y llegue por fin al pleno y ese día pues festejar por los trabajadores privados del país. Nosotros hemos hecho el trabajo que usted dice, hemos visitado a todas las bancadas de aquí de la Asamblea, porque esto es un derecho, porque esto es, como usted bien lo dijo, inconstitucional. Y como le he dicho siempre, las utilidades de los trabajadores petroleros y mineros del Ecuador serán el 15% en abril del 2019. Hace algunos meses cuando me reuní con los trabajadores del sector privado petrolero, bueno, pude palpar el malestar y con toda la razón de verse discriminados de alguna manera, ¿no? Que todos los trabajadores privados tenían derecho al 15% de las utilidades, sin embargo, los trabajadores privados del sector petrolero recibían el 3%, ni siquiera se respetaba el 5% de cargas familiares. Ese fue el motivo por el que decidí tomar esto como una causa mía, como un proyecto de ley mío que fue presentado días posteriores a la reunión con ellos y mi compromiso de ayudarlos. Sabíamos definitivamente que teníamos que luchar por este caso. Nosotros como trabajadores petroleros hicimos un gran esfuerzo para conformar un gran comité ciudadano que hemos puesto el nombre Va por ti, trabajadores petroleros. Porque este artículo decía que se disminuyen las utilidades de los trabajadores petroleros en un 12%, que apenas el 3% corresponde a los trabajadores. Este artículo, desde el punto de vista legal, es un artículo que nos incautó prácticamente, nos confiscó nuestras utilidades. ¿Por qué? Porque la ley dice que las utilidades se dividen en dos partes. Una que es el 10% para los trabajadores y otra que es el 5% para las cargas familiares. Sin embargo, con este artículo ni siquiera quedó el 5% para las cargas familiares. En el año 2010, el presidente de la República envió un proyecto de ley reformatorio a la ley de hidrocarburos, con carácter de, al haber aprobado esta ley, el Estado tuvo la factibilidad de cambiar los contratos con las empresas petroleras. Al cambiar los contratos con las empresas petroleras, el Estado pasó de contratos de participación que tenían a contratos de prestación de servicios. Barril producido, barril pagado, es decir, el Estado es el único beneficiario y dueño de las regalías que ofrece el precio del petróleo, ya que cada una tiene su propia tarifa y sobre eso se calcula la utilidad del trabajador. Para no hablarles mucho de leyes, yo quería hacerles conocer un poquito lo que es el trabajador petrolero. Y yo quisiera que vean la pirámide del lado izquierdo, porque el artículo 94 nos afectó a todos, pero consideren que el 41% son obreros y gente de las empresas complementarias, la gente que menos gana. Yo sé que trabajar en una empresa petrolera es una decisión de vida, una decisión que hemos tomado nosotros, pero esa decisión de vida implica que buscamos un bienestar por nuestras familias. ¿Por qué tomamos esa decisión? Por nuestra familia, porque queremos que sean mejor de lo que hemos sido nosotros, mejor de lo que nuestros padres nos avanzaron a dar. El punto de partida de nuestros hijos tiene que ser el punto de llegada nuestro. Por eso tomamos la decisión de ir a trabajar en el Oriente y creemos que eso no debe ser discriminado. El derecho de los trabajadores a la participación de utilidades en la empresa nace en Europa en el siglo XIX, como parte de la corriente individual y liberal predominante en dicha época. La doctrina socioeconómica es la que mejor explica este fenómeno. Como ya dijo Alejandro también, su verdadera naturaleza jurídica se encuentra en la justicia social, puesto que es un reconocimiento del capital hacia el trabajo por su participación irreemplazable en el proceso de producción. Sí, no tiene nada que ver con el salario.
Muchas veces hemos escuchado nosotros, ¿por qué un mecánico que trabaja en el oriente tiene derecho a utilidades más que un mecánico que trabaja en la ciudad? Por la decisión de vida que nosotros tomamos antes. El sueldo, si ustedes revisan, no va a ser mayor diferencia. Y las utilidades son el reconocimiento del capital al trabajo, la inversión que hace la empresa, ¿no es cierto? Sí, con el desempeño y la eficiencia que decía Alejandro. Eso, de ahí sacamos las utilidades. ¿Qué principios se violentaron? El de intangibilidad, el de igualdad y de no discriminación. El principio de intangibilidad es el principio constitucional que garantiza que los derechos de los trabajadores nacen como el resultado de las conquistas que estos han logrado a lo largo de la historia, que se constituyen como sus derechos adquiridos. En el caso de la reducción de utilidades, paradójicamente ocurrió todo lo contrario. A través de una disposición legal se desmejoraron las condiciones previamente adquiridas por los trabajadores vinculados a la industria hidrocarburífera. El principio de igualdad y no discriminación, por supuesto, porque si ustedes revisan el historial, ya lo dijo el asambleísta Byron Valle, la empresa petrolera puede ser económicamente bien rentable, pero cuando el precio del crudo está bajo, ahí estamos sufriendo todos. Pero no hemos tenido la oportunidad de manejar ya la problemática hacia una recuperación de las utilidades. En ese entonces Nivia Vélez, que era presidente de la Comisión de los Trabajadores, ya mencionó que el artículo era inconstitucional. Iván Olivos, que es un experto en temas laborales, habló de la discriminación y también de la inconstitucionalidad del artículo. Luis Calero, que es un abogado petrolero, decía que no tiene que ver con el monto, y eso es también a lo que nos referimos. Quería proyectarles un criterio del ministro de Trabajo, que fue algo de lo que a nosotros nos motivó también para empezar a organizarnos, en el que él dice que las utilidades son producto del trabajo nuestro, ¿cómo se llama? Y que no importa si es $1 o $1 millón, dice en la exposición, pero es dinero de los trabajadores. Que los trabajadores afectados, decía Augusto Tandazo, ya van a ser las empresas de catering y de limpieza también, pero sin embargo se continuó con el decreto. Y a favor de la reforma habló Irina Cabezas en ese tiempo, el 30 de julio del 2010, en el Diario del Comercio hay una publicación. Claro, Irina decía en ese tiempo que el petróleo es de todo el pueblo ecuatoriano, y en eso justificaba la reforma. Y yo le decía que el petróleo es de todo el Ecuador, y eso es verdad. ¿Sí? Y todos los ingresos que se consiguen de la venta del petróleo van a las arcas fiscales. No es que con la venta del petróleo nos pagan nuestras utilidades. Nuestras utilidades nos pagan después de calcular sobre la tarifa que pactó la empresa con el gobierno, después de calcular el desempeño que nosotros tuvimos, la eficiencia que tuvimos en ese año, ahí se calcula el porcentaje de utilidades. Las utilidades no se calculan después de la venta del producto. A través del exhorto que ustedes hicieron a la Corte Constitucional, en marzo de este año consiguieron que la Corte lo dictamine como inconstitucional el artículo 15 de la Ley de Justicia Laboral y pagaron las utilidades completas. Esto dijo, oigan señores petroleros, esa es la ventanita que necesitaban, tienen que organizarse ya para empezar a trabajar nuestra problemática. Y fue como creamos el colectivo, como ya lo dijo Eduardo, y diseñamos esas dos estrategias. La primera, presentar en la Corte una demanda de inconstitucionalidad al artículo 94 y la segunda, trabajar en el proyecto de derogatorio. El proyecto ¿cómo se llama? La demanda de anticonstitucionalidad. Ustedes saben que no tenemos la venta Corte Constitucional, son los problemas del país en los cuales nosotros ya no podemos influir, no tenemos mayor incidencia. Entonces estamos confiados de este proyecto de derogatorio, estamos confiados en ustedes, estamos confiados en que nuestras familias y nuestros hijos van a ver reivindicados sus derechos con el trabajo de ustedes. Finalmente, el proyecto de inconstitucionalidad, yo no soy experto en esto, el experto es Rafael Ollarte, que nos está a nosotros auspiciando la demanda. Las normas impugnadas a pretexto de imponer una limitación anulan y tornan impracticable el ejercicio del derecho a percibir utilidades. Del 12 al 3% realmente ha sido fatal. Afectan al núcleo esencial de lo que es el derecho, impidiendo el acceso a retribuciones justas y el derecho a una vida decorosa de los trabajadores petroleros. Atentan contra la dignidad humana de los trabajadores porque restringen de forma ilegítima el ejercicio y, por supuesto, incurren en actos confiscatorios. Los derechos
conformidad con el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República, no pueden ser reducidos. Por lo tanto, prohíbe toda discriminación por razones de etnia, lugar de nacimiento, condición socioeconómica y por cualquier otra distinción. Como manifestaron nuestros compañeros, la decisión fue nuestra al entrar en el ámbito petrolero. ¿Qué estigma es el que nos hemos puesto a cuestas? Estamos haciendo un trabajo honesto, sacrificado, que tiene su resultado día a día para beneficio del país. Y ahora lo único que solicitamos es que se nos reconozca el justo derecho a participar en el valor y en el porcentaje de utilidad que todo trabajador privado tiene derecho. Por último, se cumple el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto este dispone que en ningún caso una reforma constitucional, las leyes, otras normas jurídicas o actos del poder público podrán atentar contra los derechos que la Carta Constitucional garantiza. Nuestro pedido se fundamenta justamente en la Carta Magna, a igual trabajo, a igual remuneración. No creo que el sector petrolero tenga que ser discriminado porque aporta y aporta sólidamente a la economía del país. Muchas gracias, señores los asambleístas. Quedamos en sus manos, quedamos en su conciencia. Yo no alcanzo a entender la razón por la que se hizo esta disminución a un derecho consagrado, intangible, como es el derecho a las actividades como cualquier otro para los trabajadores. Yo considero que este proyecto de ley repara una injusticia, por decirlo menos, y al menos nosotros lo apoyamos decididamente. Me parece que es muy oportuna la presentación de este proyecto y agradecemos a la proponente. Muchas gracias. Conocemos de cerca lo que ustedes han venido luchando, lo que ustedes han venido realmente defendiendo un derecho que les corresponde a ustedes. Es nuestro deber como asambleístas garantizar que todos los trabajadores tengan el mismo trato y no sean discriminados. En el artículo 274 de la misma Constitución habla que los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho, y esto hay que tenerlo bien claro, tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado. Aquí no habla de los trabajadores, aquí no dice que hay que quitarle las utilidades a los trabajadores, dice claramente a participar de las rentas del Estado. Entonces es el Estado el que tiene que darle esas rentas a los GATS, o a los gobiernos autónomos descentralizados, más no quitarle del bolsillo de los trabajadores. Yo realmente celebro que hoy vivamos este momento de reflexión y de responsabilidad de los miembros de la comisión, nada más y nada menos de los derechos de los trabajadores, que tenemos que vigilar y respetar los derechos de los trabajadores, frente a muchos años de estigmatización y de discriminación que ustedes de manera injusta han vivido, por una serie de taras, una serie de leyes que se implementaron, que definitivamente han lesionado sus derechos como trabajadores, como padres, como madres, que lo único que hacen es trabajar honestamente por no solo contribuir al Ecuador, sino además para sacar adelante a sus familias. Por eso también celebro la dignidad y la valentía que han tenido ustedes de organizarse, de crear este colectivo Va por Ti, Trabajador Petrolero, y claro que saben que cuentan con nosotros. Desde esta comisión muchos de nosotros hemos liderado y abanderado varias batallas y luchas, tanto en la comisión como en la Corte Constitucional, para quitar el inconstitucional techo a las utilidades que se impusieron por algunos años a trabajadores privados. Sin embargo, hoy es el momento de la reivindicación con ustedes, y ustedes también faltaban, porque hay dos leyes todavía que los perjudican y lesionan en sus derechos. Ha llegado el momento de la reivindicación
de los derechos de los trabajadores petroleros que tienen derecho a percibir sus utilidades líquidas, porque nadie se las ha regalado, es el producto de su esfuerzo, de su trabajo, y el Estado y la Comisión y la Asamblea Nacional debemos ser los primeros en respetarlo. Me alegra escuchar a algunos de mis compañeros en reconocer que estas son disposiciones que jamás debieron implementarse ni en ningún ordenamiento jurídico. Estimo entonces que contaremos con el apoyo para que esta propuesta pueda ser aprobada. Usted, señora presidenta, conozco de su compromiso por la clase trabajadora. Además, usted acaba de presentar hace pocas semanas un proyecto justamente que va en función de una jubilación anticipada a los trabajadores petroleros en vista de las actividades riesgosas que en algunos casos ponen en peligro su salud. Y eso dicen muchos de ustedes. Yo realmente espero que de esta comisión podamos dar una buena noticia a los trabajadores petroleros, que sepan que cuentan con nosotros y que ese 15% de utilidades debe retornar a quién le pertenece, a ustedes. Dando el asunto, pues nos dimos cuenta de que me explicaron bien ideas de las empresas privadas y realmente yo tampoco le encontraba lógica, ¿no? Porque precisamente si sabemos de que todo trabajador tiene derecho a sus utilidades, que es el 5% de todas las rentabilidades que se generan, ¿no? De las ganancias, ¿por qué a este sector, al 15% por supuesto, por qué a este sector se le estaba quitando el 12% y se le entregaba el 3%? Bueno, los trabajadores explicaban, bueno, que sí, la verdad que fue un momento de que el petróleo estaba sobre los $100, que habían bastantes utilidades, pero eso también es relativo, ¿no? Es relativo y en el negocio es parte de la regla. Hay veces hay momentos altos, hay momentos medios y hay momentos bajos también. ¿Qué pasaría también con los trabajadores petroleros cuando el petróleo llega a $18, cuando llega a $20, ¿no? Entonces realmente también sus utilidades son mínimas. Entonces yo tampoco le he encontrado lógica, ¿no? ¿Por qué realmente esta reforma? De manera que sí es importante, compañera presidenta, un poco la urgencia, ¿no? En función de que por los meses que quedan del año, a sabiendas también de que viene el nuevo año y que hay que calcular estas utilidades y ojalá que los trabajadores de este sector ya puedan hacer uso de esta reforma, de esta ley, ¿verdad? Es decir, darle el trámite que corresponde con la seriedad y por supuesto con el análisis jurídico, porque aquí no cabe, o sea, no hay excusa como para pretexto como para decir esto no es viable, ¿no? Es viable, pero eso sí también apegado pues, a las leyes que tenemos, de manera que eso es muy importante. No quisiera también que se malinterprete pues, la conversación previa que tuvimos con una cuestión de lobby. Creo que es el derecho precisamente de que los legisladores que somos miembros de esta comisión vayamos abocando conocimiento de una realidad tal cuando este proyecto llegue que ya tengamos alguna noción más clara de qué se trata. Así que bienvenido al proyecto, ¿no? Compañera presidenta, más bien para que se haga pues, la programación respectiva para que el tratamiento sea lo más urgente posible y que ojalá que en los próximos días estemos discutiendo ya esto en el primer debate en el seno de la Asamblea Nacional. Le damos nuevamente el uso de la palabra a la asambleísta Paola Viquinilla, ya que seguramente tendrá algunos aportes adicionales. Más que aportes, creo que ustedes lo han dicho todo, Samia, Cristina, Bayro, Juan, muchísimas gracias. Gracias por ese apoyo, gracias por reivindicar los derechos de los trabajadores. Va por ti, trabajador petrolero. Bien por ustedes, el trabajo no ha sido únicamente mío, como lo dije, el trabajo ha sido de ustedes. Que en ese sentido del acercamiento con todas las bancadas, gracias por pedir que sea un trabajo rápido y eficaz y que pronto llegue al pleno y reivindicar cuanto antes el derecho de ustedes. Agradecer la presencia a los trabajadores y trabajadoras del sector petrolero, de la parte privada, decirles de que el compromiso de esta presidencia y de toda la comisión siempre está en torno a luchar y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Todo lo que ustedes han relatado hoy para mí no es extraño. Ustedes deben conocer, también he estado en representación de los trabajadores y trabajadoras y he tenido la oportunidad de estar en los campos petroleros a través de procesos de capacitación, de sensibilización y también de fortalecimiento de la organización sindical. Y siempre que estaba en los pozos petroleros, estaba en los campamentos, decían, desde luego, reconocer el trato, siempre hay un buen trato, la alimentación es la apropiada
y definitivamente el hecho de, cuando ustedes relatan, de que un tema que les afecta terriblemente es la separación de los hogares, definitivamente es real. Y yo les decía a los compañeros y compañeras con quienes nos reunían, decía, ustedes viven en una jaula de oro, están con todos los servicios en el ámbito del trabajo, pero definitivamente desconectados de la familia, desconectados del mundo social, y afecta muy fuertemente al sistema, al ánimo de las personas, afecta a la relación incluso familiar, y todos esos temas deben tener una compensación apropiada.